Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la jornada de este año a través de la Asociación de Oncología de Rosario. Me presento, yo soy el doctor Chinelato Alejandro, soy presidente de esta asociación, soy radiooncólogo. Este año, con un grupo de la Comisión Directiva de Médicos de Oncólogos de Rosario, quisimos darle fuerza a esta asociación y habíamos preparado en este año un montón de jornadas que iban a comenzar en marzo y durante todos los meses íbamos a ver distintas jornadas de distintos temas oncológicos. Obviamente, bueno, sabemos lo que pasó, por supuesto eso se echó hacia atrás, pero bueno, dijimos vamos para adelante y lo vamos a hacer ahora por vía online. Agradezco al auspicio de la Asociación de Oncología de Argentina y también a quienes colaboraron, a ELEAS y a Bristol y ELEAS. Bueno, ahora voy a presentar al doctor Duilio Raca, que va a ser el moderador de esta jornada. Buenas tardes, le damos nuevamente la bienvenida desde la Asociación de Oncología de Rosario a este que es nuestro primer seminario virtual en el cual se va a hablar sobre el abordaje actual del cáncer colorectal y qué fue lo que cambió con el COVID-19. Para eso contamos con la valiosa participación de nuestros disertantes, 3 reconocidos colegas con amplia experiencia en tumores digestivos, que nos van a hablar sobre su experiencia en el tiempo actual. La jornada se va a llevar a cabo en 3 etapas. En la primera etapa, la doctora Soledad Iseas nos va a hablar sobre el tratamiento neoadyuvante en cáncer de recto. Posterior, el doctor Juan O'Connor nos va a hablar sobre el tratamiento adyuvante en cáncer de colon. Y por último, el doctor Guillermo Méndez nos va a hablar sobre el tratamiento de secuenciación en cáncer colorectal metastásico. Vale aclarar que después de cada una de las charlas habrá un tiempo para hacer preguntas. En la parte inferior de la pantalla hay una burbuja donde podrán hacer sus preguntas y yo se las leo a los disertantes. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos a presentar a nuestra primera disertante, que es la doctora Soledad Iseas. Ella es oncóloga clínica del Hospital Udaondo y del Instituto de Urología y Coloproctología de Buenos Aires. Soledad, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien. Bueno, a mí me pidieron que hable de neoadyuvancia total en cáncer de recto, así que tengo 20 minutos, ¿no?, para resumir una experiencia que ya lleva más de 15 años y hablar un poco de qué dicen las guías de COVID para los tumores de recto localmente avanzados. Así que esta no es mi charla habitual de neoadyuvancia, es un poco resumida, voy a intentar ser más pragmática de lo que sé habitualmente, así que es un desafío para mí, pero para que queden algunos mensajes claros, ¿no?, hacia dónde va la neoadyuvancia en cáncer de recto localmente avanzado. Básicamente sabemos que hace 30 años, 3 décadas, que el tratamiento de cáncer de recto es un tratamiento trimodal, pero en los últimos años la cirugía, la resección total del mesorrecto va quedando en el último eslabón de las modalidades de secuencia, sobre todo basadas en neoadyuvancia total. Hay 2 modalidades de neoadyuvancia total: inducción seguida de quimioradio o empezar con radioterapia, ya sea de curso largo o curso corto, seguida de quimioterapia y luego la cirugía. Y también vemos que parece que tardamos en cáncer de recto 15 años en estandarizar, ¿no?, nuevos paradigmas en el enfoque del tratamiento y del abordaje. La idea es plantear por qué uno debería hacer TNT o por qué no, si hay un ganador, una secuencia de neoadyuvancia total mejor que otra en eficacia, y qué dicen las guías en esta situación de COVID-19. Básicamente, para el 2004 ya se había alcanzado como una meseta con el tratamiento estándar de curso largo seguido de cirugía, respuestas completas patológicas que no pasaban el 20%, recurrencias locales óptimas menores al 10%, pero con este tratamiento no se habían mejorado la recurrencia, sobre todo a distancia, tasas de metástasis a distancia del 30%, y este tratamiento no había generado un impacto en sobrevida global. Entonces, pensando en tumores de recto localmente avanzados,
lo primero que se empezó a hacer es tratar de modificar en forma empírica cómo era esta secuencia del tratamiento para llevarla a una modalidad de neoadjuvancia total, modificando un poco el orden de las disciplinas, ¿no? para el abordaje de la enfermedad. Entonces, con el curso largo uno tarda 18 semanas en empezar la quimioterapia. Esa fue una de las razones principales, tratar de que el tratamiento sistémico sea anterior, sobre todo el uso del oxaliplatino, tratar de lograr más tasas de respuestas completas patológicas, adelantando la quimioterapia como subrogante de mejor sobrevida global. La compliance durante la adjuvancia era del 50% con el curso largo seguida de cirugía. Los pacientes tardan más de 6 meses en cerrarse la ostomía. También tratar de lograr más respuestas completas clínicas, un control sintomático en tumores de recto localmente avanzados, que es raro que tengan un performance cero, generalmente tienen mucha proctorragia, dolor, sangrado, entonces la inducción permitiría que los pacientes lleguen mejor en su estado clínico y en su performance al inicio de la radioterapia. Y en tumores de recto localmente avanzado, la mayoría de las veces pueden ser inoperables, entonces mover la quimioterapia antes de la cirugía. Uno de los objetivos era tratar de mejorar los márgenes y aumentar la tasa de resección SR0. Y las estrategias de neoadjuvancia total surgen más o menos al mismo tiempo que la resonancia, aunque en estos 15 años el uso de la resonancia dentro de los ensayos clínicos de neoadjuvancia total no fue mandatoria, y eso genera algunos sesgos al momento de homologar ciertos resultados de ensayos clínicos. Entonces, primero se movió la quimio antes de los rayos, y la segunda modalidad de neoadjuvancia total fue mover la quimioterapia después de la radioterapia de curso largo o curso corto, en el intervalo a la cirugía, pero siempre pensando en tumores de recto localmente avanzado con el margen circunferencial amenazado, o T4, o tumores con una profundidad extramural mayor a 5 milímetros, T3C o D, y con enfermedad mesorrectal N2. Pero los que están en contra de esta estrategia, siguen habiendo algunos desertores, es que los pacientes iban a progresar en tratamiento, iban a tener menor adherencia a la radioterapia, mayor tasa de complicaciones posoperatorias al alargar la duración de toda la neoadjuvancia, y el riesgo de sobretratamiento. Muchas de estas preguntas ya están contestadas. El riesgo de sobretratamiento sigue siendo una realidad porque la neoadjuvancia total se fue familiarizando, y a veces, ¿no?, existe el riesgo de sobretratar con quimioterapia, con oxaliplatino en forma neoadjuvante a pacientes que quizás no lo merecerían. Entonces, en la primera modalidad de inducción seguida de quimiorradio y luego resección total del mesorrecto, los pacientes se operan a las 6 o 8 semanas después de los rayos, y la inducción duró en la mayor parte de los trabajos entre 12 y 16 semanas. Entonces, una de las críticas a este modelo de neoadjuvancia total es si total es la palabra correcta, ya que no se movió toda la quimio, no se movieron los 6 meses de tratamiento adyuvante en forma preoperatoria, solo 3 meses. Si tomamos datos del IDEA de ahora, ¿no?, sabemos que 3 meses para un paciente con cáncer de recto con mucho riesgo sistémico quizás sería insuficiente, pensando en T4, N2, etc. Y todos los trabajos de inducción seguida de quimiorradio, después de la cirugía, la adyuvancia siempre quedó como a criterio del investigador, ¿no? Entonces, la evidencia de hacer adyuvancia, los últimos trabajos donde se randomizó la quimioterapia postoperatoria, está basada no en TNT, sino en curso largo seguida de cirugía. Hay evidencia de inducción seguida de quimioterapia, desde el 2006 hasta ahora. La mayoría son trabajos fases 2, algunos de esos fases 2 son randomizados comparados con el curso largo seguido de cirugía, y las series más grandes son todas series retrospectivas, con gran cantidad de pacientes. La resonancia se usó en forma heterogénea, sobre todo las series americanas, menos del 60% de los pacientes estaban estratificados con resonancia de alta resolución, entonces se mezcla un poco realmente si los pacientes tenían el margen negativo, si había ganglios laterales, qué volumen de enfermedad ganglionar tenían. Esos datos no están tan claros en esas series. Y los endpoints, la mayor parte de estos trabajos de inducción seguida de quimiorradio fue respuesta completa patológica.
en los últimos años el NAR, el score de NAR, pasó a ser un endpoint cada vez más usado, o sobrevida global en la última serie del año pasado, que es de la revisión, esas revisiones, ¿no?, llenas de sesgos de la National Cancer Database americana, con más de 1000 pacientes. La inducción en todos los trabajos, como les decía, fueron 12 semanas de Capox o hasta 16 de Folfox, y la respuesta completa patológica fue un poco superior al curso largo. Lo que veíamos antes pasó ese techo del 20%. En los ensayos que fueron randomizados no hubo diferencias significativas entre inducción seguida de quimioradio o curso largo seguida de cirugía en respuestas completas patológicas. La única serie es la de CERSEC, es la serie, ellos la describen como el real world, pero del memorial no sé cuánto real world es, pero ellos ponen 35% de respuestas completas, de las cuales en realidad solo 20% son patológicas y el 15% respuestas completas clínicas, y eso sí tuvieron diferencias significativas en relación a la revisión de historias clínicas de pacientes con cáncer de recto que habían hecho curso largo seguido de cirugía, que habían tenido una tasa de PCR no mayor al 20%. Y las tasas de resección SR0 en casi todas las series fue muy alta, mayor al 85%, pensando que muchos de estos pacientes al diagnóstico inicial eran inoperables. Pero cuando hablamos de endpoints más duros, de sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global o la tasa de metástasis a distancia, todos los trabajos fueron negativos en mostrar un beneficio a largo plazo, con esa tendencia a mayor tasa de respuestas completas patológicas, aunque no del todo significativa, y el riesgo de sobretratamiento. Pero por otro lado, los otros interrogantes que venían de la mano de inducción seguida de quimio-radio fueron que la compliance fue el 90% durante la inducción con el oxaliplatino. Con un solo ciclo de quimioterapia había más de un 80% de control de los síntomas iniciales. El cierre de la ostomía fue en la mitad de tiempo si los pacientes hacían TNT versus los pacientes que iban a quimio-radio de curso largo, seguida de cirugía, que tardaban más de 6 meses en cerrarse la ostomía. Ningún paciente progresó intratratamiento, ninguna serie tuvo más tasas de complicaciones posoperatorias. Entonces este esquema de inducción se empezó a hacer cada vez más familiar porque demostró ser factible y seguro, pero con esos datos relativos, ¿no?, de eficacia. Por otro lado está el otro modelo de TNT, que es curso largo o curso corto seguido de quimio en el intervalo de la cirugía, pero acá tampoco se mudó toda la quimioterapia en el intervalo de la cirugía. La mayoría de las series solo 3 meses, excepto el rápido. Lo que tiene este modelo es que se solapa el beneficio de la quimioterapia de consolidación, intervalos en la cirugía que fueron más largos. Algunas series se operaron a las 12, otras a las 20 y otros a las 24 semanas. Entonces eso, digamos, el beneficio de la quimio de consolidación viene de la mano de la radiobiología del tumor, del efecto del tiempo, sobre todo para aquellos tumores que son más lentos en responder. Acá hay menos evidencia. Yo separé 4 trabajos que comparan TNT2, o sea, rayo seguido de consolidación, versus tratamiento de curso largo estándar. Son diseños también fase 2, excepto el rápido que fue fase 3. La resonancia se repite lo mismo que con la inducción, no se usó en forma mandatoria en todas las series. Los endpoints de estos trabajos son completamente diferentes. PCR, el timing, ¿no?, de 2015 ya lleva 5 años de trabajo. No fue un trabajo aleatorizado, pero fue un trabajo de 4 subgrupos. Estaba el tratamiento estándar y 3 subgrupos más de pacientes que recibían 2, 4 o 6 cursos de Folfox. El Polish tenía como endpoint primario tasa de resección SR0, los pacientes solamente hicieron 9 semanas de consolidación. El Chapman es otra revisión de la National Cancer Database, una gran cantidad de pacientes mezclan PCR con escoordenar y hacen quimio durante 6 cursos, pero no queda muy claro en el paper de cuál fue el esquema seleccionado. Y el rápido es el único que sí sería neoadjuvancia total, o lo más aproximado de 6 cursos de Capox o 9 cursos de Folfox.
En el timing, el objetivo principal era respuesta completa patológica y el estudio mostró un doble, la doble tasa de respuestas completas patológicas en los pacientes que hicieron 6 cursos de consolidación después de la radioterapia, tasas de R0 del 96%, aunque no fue significativa con el curso largo seguido de cirugía, y ellos muestran beneficio en sobrevida libre de enfermedad, sobre todo para los pacientes que hicieron al menos 4 o 6 cursos de quimioterapia de consolidación con FOLFOX. No hubo diferencias en sobrevida global en ninguno de los subgrupos de tratamiento, solo tenían mejor sobrevida global los pacientes que tuvieron respuestas completas patológicas, independientemente de lo que hayan hecho antes, independientemente del subgrupo en el que estaban. El POLISH fue un trabajo negativo por donde se lo mire, pero fue el primero en demostrar que era factible esta otra alternativa de radioterapia seguida de quimioterapia de consolidación, en este caso 5×5, más de 500 pacientes. La respuesta completa patológica fue el 16%, no fue significativa, y el endpoint primario eran, tasas de resecciones R0, fue del 77%, tampoco fue significativa, y ya lleva un seguimiento de 8 años, pero en sobrevida global, recurrencias locales y metástasis a distancias, tampoco fue superior al tratamiento estándar de curso largo. Chapman publicó una serie retrospectiva americana, muchos pacientes, tampoco encontró diferencias en respuestas completas patológicas. Sí se vio una tendencia mayor en la cantidad de pacientes que lograban un score menor a 8, un score de NAR menor a 8, que son los que tienen menor pronóstico, de un 36%, pero eso tampoco fue significativo, y a largo plazo, en recurrencia local y metástasis a distancia, tampoco. El RAPIO se va a presentar la semana que viene en ASCO. Hace como 8 años que tengo una slide en mi charla de neoadjuvancia de recto contando el RAPIO, y es la primera vez que muestran datos de eficacia. Esto no, solamente es lo que está disponible en el abstract, pero los del RAPIO son pacientes completamente diferentes, por ejemplo, a los del timing. En el RAPIO son pacientes con ganglios laterales, con N2, T4, tumores muy bajos, con mucho riesgo sistémico. La tasa de respuesta completa patológica en curso corto seguido de consolidación fue mayor que el tratamiento estándar, 27%, pensando que son tumores localmente avanzados, los de peor pronóstico. La verdad es súper relevante, y en la evolución a largo plazo es la primera vez que en un trabajo de TNT realmente hay un buen control de las metástasis a distancia. Es un periodo de seguimiento corto, 3 años. El POLISH nos había entusiasmado a todos en el primer reporte, una mejoría que después no se mantuvo. Ellos muestran un endpoint que es como la falla del tratamiento relacionada con la enfermedad, que es como un endpoint compuesto por la tasa de recaídas a distancias y la tasa de recurrencias locales. Hubo un beneficio, ¿no?, en el control de la enfermedad con esta modalidad de curso corto seguida de quimioterapia, y en el control de metástasis a distancia hubo menos porcentaje de pacientes que recurrieron sistémicamente, 20% versus 26% de los pacientes que estaban en la rama estándar de curso largo seguido de cirugía, y en recurrencia local no reportaron diferencias. Entonces, esta segunda modalidad de empezar con radioterapia, hacer consolidación, a expensas también de un intervalo más largo seguido de cirugía, mostró una compliance a la quimioterapia quizás un poco más baja que la que vimos en la inducción en el otro modelo de TNT. Tampoco priorizaron los pacientes sin tratamiento. Las tasas de resecciones R0 son muy buenas también, son altas, y no hubo tampoco más tasas de complicaciones posoperatorias en esta modalidad, incluso al extender el intervalo, ¿no?, que es una controversia a veces si la mayor fibrosis al esperar más afecta la calidad de la cirugía, y es la primera vez que en sobrevida libre de enfermedad tanto el timing como el RAPIO muestran, ¿no?, resultados alentadores. Cuando pensamos cuál es la mejor estrategia, si inducción seguida de quimioradio o quimioradio seguida de consolidación, siempre la cirugía al final, están estos dos trabajos, ya hay resultados de los dos.
parecen similares cuando uno ve el diseño, pero son completamente distintos, así que es difícil también homologar ciertos, los resultados. El OPRA es un trabajo que es, inducción o seguido de rayos, o rayos seguido de consolidación, pero acá los pacientes el tratamiento sistémico es de 16 o 18 semanas, en cambio en el año 12 fueron solamente 3 cursos de FOLFOX, tanto en inducción como consolidación. En los 2 modelos de TNT head-to-head comparan solo con radioterapia de curso largo, y en el año 12 usaron oxaliplatino, siempre seguido de cirugía, y el OPRA le dio la opción a los pacientes de una estrategia no operatoria, ¿no? tipo watch and wait. En el OPRA había pacientes un poco más tempranos, T2, T3, ¿no? Que quizás más por la altura se los seleccionaron para esta estrategia, y en el año 2 había pacientes de peor pronóstico. El OPRA tenía como endpoint primario DFS, y el año 12 fue respuesta completa patológica. El año 12 ya está publicado, y lo que más se resalta en este trabajo es, entraron 311 pacientes entre las 2 ramas, la toxicidad de la radioterapia fue menor en los pacientes que hacían consolidación, o sea, si los pacientes empezaban con radioterapia, la toxicidad y la compliance durante la radioterapia fue mayor en el segundo modelo de TNT, pero la compliance a la quimioterapia fue mayor en el brazo que hizo que tenía como rama experimental inducción seguida de quimioradioterapia. El intervalo a la cirugía fue completamente diferente, 45 días versus 90 días, o sea, 6 versus 13 semanas, el doble de tiempo, y eso impactó en las tasas de respuestas completas patológicas, que fue el endpoint de este trabajo, podemos decir, ¿no? Es un trabajo positivo, 25% de respuestas completas patológicas si uno empieza con quimioradio y sigue con consolidación antes de la cirugía. De todas formas, los pacientes, comparado con otros modelos de consolidación, se operaban a las 12 semanas. Yo no sé hoy, en la rama de inducción seguida de quimioradio, quién opera a las 6 semanas, pero bueno, así está diseñado el trabajo. La verdad, cada vez nos vamos alejando, ¿no?, en la práctica de ese tiempo, entonces queda un poco sesgado cuánto fue el efecto adicional de ese intervalo tan sesgado entre las 2 ramas, pero el estudio fue positivo. El OPRA también lo van a contar ahora en ASCO. El timing fue el trabajo que se publicó en el 2015, que hizo los resultados en eficacia convalidar el desarrollo de este trabajo. También compararon TNT1 versus TNT2, prácticamente la misma cantidad de pacientes, 307, un seguimiento también más corto de 2 años, una mediana de 2 años. La compliance a la quimioterapia en las 2 ramas fue cercana al 80%, y en este trabajo, los pacientes no recibieron oxaliplatino con la radioterapia de curso largo, pero recibieron una dosis más parecida a la que hace Abragama, de 54 grays, y los resultados que muestran ahora en el abstract para ASCO hablan de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida libre de metástasis a distancia, y no vieron diferencias significativas entre la inducción y la consolidación, pero sí la DFS era el endpoint primario, pero sí lo que demuestran es que en la rama de consolidación hay mayor cantidad de pacientes a los cuales le ofrecieron un manejo no operatorio, ¿no? Pacientes que deshabilitaron una estrategia de watch and wait, y lo que dicen es, conseguimos más manejos no operatorios con quimioradio seguida de consolidación sin comprometer la sobrevida libre de enfermedad, que fue similar en ambas ramas. Entre paréntesis, es el mismo grupo que hace 1 año y medio hizo un montón de ruido porque publicaron que a sus watch and wait en la revisión de historias clínicas tenían una peor sobrevida global y que recurrían más a distancia que los pacientes que tenían respuestas completas patológicas. La primera serie que hizo tanto ruido con eso, que son resultados completamente diferentes a estos, ¿no? Pero salvando, ¿no?, que esto es dentro de un ensayo randomizado y pacientes, ¿no?, mejor estudiados. Entonces, esta segunda modalidad de neoadjuvancia total estaría asociada a más respuestas completas, ya sea clínicas y patológicas,
por el timing, por el rápido, por el ayo 12, por el OPRA. TNT2 demuestra también la primera vez mejores resultados a largo plazo por el timing y por el rápido, pero no sabemos si la inducción seguida de quimioradioterapia, si los pacientes hubiesen esperado más a la cirugía, si no hubiese tenido resultados similares. Dentro de las opciones de TNT2 hay que resaltar que el timing que usó curso largo de radioterapia o el rápido de curso corto son pacientes completamente diferentes. En el timing usaron muy poco la resonancia, hay muy pocos datos del margen circunferencial, del ENVI, no había pacientes con ganglios laterales ni con tanto enfermedad ganglionar mesorrectal, entonces no son los mismos subgrupos de pacientes. Y la otra pregunta es cuánto es el efecto del tiempo en la consolidación, sobre todo esperar hasta 24 semanas. Abrahama dice que hasta el 60% de sus watch and wait son respondedores completos, a veces hasta la semana 20. ¿Cuánto sería el efecto solo de hacer capecitabina para no sobretratar, por ejemplo, a los pacientes de un riesgo intermedio? ¿O cuánto es el beneficio realmente de hacer capox en estos intervalos más largos? Esto no está claro. La otra pregunta es si TNT es el mejor modelo translacional, ¿no?, para entender mejor a estos pacientes molecularmente, para tomar muestras y analizar diferentes biomarcadores, porque siempre en la consolidación al principio no se le seleccionó como primer modelo de TNT porque se pensaba que con la radioterapia de los pacientes y la fibrosis eso iba a afectar la llegada, la vascularización, ¿no?, de la llegada del tratamiento sistémico, cosa que uno descartó, pero tampoco sabemos cuánto es de la quimio y cuánto es del tiempo. Y no está contestado en en teoría, mejor modelo de neoadjuvancia, ¿no?, basado en rayos seguidos de consolidación, si es mejor curso largo o es mejor curso corto. Eso no hay ningún trabajo que haya mostrado resultados, ¿no?, head to head con estas dos estrategias, pero hay un póster de Astro del año pasado, que está escrito por Chapman, Cersek, etcétera, que juntaron casi 1000 pacientes con cáncer de recto y ellos vieron cómo afectaba las diferentes estrategias neoadyuvantes la posibilidad de lograr un score de NAR menor a 8, ¿no?, que son los pacientes que tienen mejor pronóstico, y vieron que tanto curso corto seguido de consolidación o curso largo seguido de consolidación aumentaba la posibilidad de lograr mayor porcentaje de pacientes con un NAR menor a 8, mayor que los pacientes que conseguían este score si hacían solo curso largo seguido de cirugía. Pero cuando comparan curso largo seguido de quimio versus curso corto seguido de quimio, no encontraron diferencias en el odds ratio comparando las dos estrategias, pero no hay muchos más datos que esos. Estos son unos datos nuestros de cáncer de recto, tratando de evaluar la diferencia en distintos aspectos, ya sea mutaciones, ¿no?, en el DNA y también en la forma de expresión de RNA entre respondedores y no respondedores. Nosotros en nuestra serie vimos que el tipo de mutaciones que vemos en los tumores de recto es muy parecido a la ya descrita en el TCGA. Lo que encontramos entre respondedores y no respondedores es que los pacientes que tienen la doble mutación de KRAS y P53 estaban asociados a peor respuesta al tratamiento. Esta combinación, esta dualidad solamente se vio en los pobres respondedores. Hubo más mutaciones de KRAS en el grupo también no respondedor en forma significativa. Y también vemos que había más mutaciones de KRAS en recto que en el colon izquierdo, y las mutaciones de BRAF en nuestra serie son más bajas que en cualquier otra localización, ¿no?, de tumores colorectales. Cuando analizamos cómo le fue a los pacientes según la firma de expresión de genes, vemos que los pacientes que tuvieron respuesta al tratamiento tenían mayor sobreexpresión de genes relacionados con respuesta al interferón, señalización de linfocitos B, apoptosis y procesamiento de antígenos. En cambio, los que no respondieron, los no respondedores, estaban asociados a genes relacionados con mayor proliferación, mayor replicación de DNA y activación del ciclo celular, ¿no?, todo lo que
digamos, vías de escape para evitar como el daño del DNA propio de la radioterapia. Y lo que vemos también en nuestra serie es que por la firma de expresión transcriptómica había más linfocitos B, también había más CD3 y CD8, pero lo que se hizo fue tratar de confirmar esa información transcriptómica en inmunohistoquímica y comparamos los respondedores con los no respondedores, midiendo los linfocitos B, según lo que decía la sobreexpresión de genes, y pudimos validar estos resultados, ¿no? Los pacientes respondedores, hay una respuesta, una activación dentro del microambiente tumoral que está asociada a una mejor respuesta al tratamiento preoperatorio. Por último, hay como nuevas alternativas en neoadjuvancia total. Parte vienen extrapolando datos de colon. No voy a contar mucho de estos trabajos, pero bueno, el niche es un trabajo que se presentó en ESMO en el 2018, en neoadjuvancia en colon, comparaban en ese primer momento solo 15 pacientes, 7 inestables y 7 estables, a los cuales le daban nivo más IPI durante 2 cursos y luego cirugía. No eran tumores de recto, pero este primer trabajo de neoadjuvancia con inmunoterapia en tumores inestables, y ahora publicaron ya una serie que tiene 20 pacientes con inestabilidad, de los cuales, de esos 20, 12 tuvieron respuestas completas patológicas, y el resto de los pacientes en la cirugía de los pacientes con inestabilidad tenían menos del 10% de células viables. Y en relación a eso, CERSEC, otra vez del Memorial, mostró un trabajo que de todos los pacientes que habían hecho inducción seguida de quimioradio, cuando analizan los inestables, los pacientes inestables, el 30% progresaban durante la inducción, después con los rayos tenían cierto grado de respuesta, pero resaltaba la poca respuesta incluso a una inducción basada en oxaliplatino, y en el Foxtrot también se vio que los pacientes con inestabilidad que iban a neoadjuvancia, de los 1050 pacientes que entraron al Foxtrot, 100 eran inestables, y de esos 100 prácticamente ninguno tuvo respuesta, ninguno tuvo downsizing ni respuesta patológica ni grado de regresión al momento de la cirugía. Entonces, todos estos datos de neoadjuvancia, empezando con quimio, ya se están extrapolando en cáncer de recto, en pacientes inestables, y hay un montón de trabajos de empezar como un modelo de inducción, pero con inmunoterapia seguida de quimiorradioterapia, con inmunoterapia también en cáncer de recto, en pacientes inestables, y todas las series empiezan a decir, bueno, los pacientes inestables con cáncer de recto, en la biopsia inicial de diagnóstico, uno debería tener ese dato, porque los datos de neoadjuvancia con quimioterapia son súper interesantes, ¿no? Por las respuestas sobre todo del niche. Las guías de NCCN para COVID en cáncer colorectal, en el único párrafo que habla de cáncer de recto, ellos sugieren hacer radioterapia corta y tratar de retrasar la cirugía más de 8 semanas, básicamente soportando el concepto por una cuestión como de sentido común más que de eficacia, pensando en la menor cantidad de veces que los pacientes tienen que salir, ¿no? Comparando 5x5 versus 50 Grays en el número de sesiones, y en un sistema, digamos, desbordado, sería mucho más factible tratar a mayor cantidad de pacientes a la misma vez haciendo 5x5 que curso largo. Las guías de ESMO, en realidad, más que las guías de ESMO, este es un paper de la revista verde de radioterapia de la Green Journal, que basado en la estratificación de cáncer de recto de las guías de ESMO, recomiendan en general hacer radioterapia corta, pero siguiendo un poco los factores pronósticos, dicen que los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado deberían hacer neoadjuvancia, si es posible hacer radioterapia corta, siempre radioterapia corta con cirugía diferida, ¿no? 6 o 8 semanas, pero si los pacientes tienen riesgo sistémico, hacer quimioterapia de consolidación, hacer la evaluación de la respuesta, si están respondiendo, y uno podría evitar dentro de esta época de pandemia la cirugía, recomiendan seguir extendiendo
la respuesta y el tratamiento, y en los pacientes que son inoperables, por comorbilidades o por el volumen de enfermedad, empezar con quimio, y si uno llega a una meseta con el tratamiento, seguir con radioterapia, pero ahí ya no hablan de inducción seguida de radioterapia corta o radioterapia larga. La verdad que no hay un modelo de TNT1 de quimio seguida de curso corto. Así que, bueno, ese es mi resumen de TNT. Muchas gracias. Bueno, Soledad. Hola, Soledad. Sí. Muchísimas gracias, muy clara tu exposición. Yo quiero preguntarte, con respecto al Huachangüey, hay quienes lo consideran un tratamiento estándar, como sé que vos sos una de ellas y estás haciendo tu experiencia en esto, y hay quienes todavía no están del todo convencidos con la estrategia del Huachangüey. ¿Crees que la situación epidemiológica actual del COVID haga que se prefiera un poco más el uso de Huachangüey? Las guías cada vez la recomiendan más. La NCCN ya lo pone como una opción válida, y los europeos o ESMO está haciendo un poco más flexible, no del todo, pero como avala un poco más esta estrategia, y yo creo que los datos del OPRA dentro de un ensayo randomizado, eso va a generar mayor beneficio. Me parece que, digamos, en época de COVID, lo que dicen las guías es un poco más más estrictas. Dicen, si vas a poner a un paciente con Huachangüey, también asegúrate que en esta situación el paciente va a poder hacerse su resonancia cada 3 meses en el seguimiento y va a poder tener una evaluación proctológica una vez por mes, ¿no? Pensando en turnos, en acceso a las consultas y demás. Entonces, sí tratan de no operar a veces si el paciente tiene respuesta completa clínica, pero por un riesgo o por la no accesibilidad al quirófano en algunas series. Yo creo que si el Huachangüey tiene una buena definición de respuesta completa clínica y te podés asegurar en esta época la vigilancia estricta, me parece que aplica mucho más. Bien, clarísimo. Acá me llega una pregunta del doctor Álvaro Romera de Rosario, que pregunta, ¿cómo controlás a los pacientes que están haciendo Huachangüey y cada cuánto tiempo? En las guías de vigilancia de Huachangüey, el grupo de Regina Bistan y Bits, ¿no? Los holandeses son un poco más estrictos, pero durante los primeros 2 años, sobre todo con las imágenes, los primeros 2 años, una o cada 2 meses tiene que tener una rectoscopía y cada 3 meses una resonancia de alta resolución. Los primeros 2 años es donde hay mayor riesgo de regrowth, y después del segundo año se van espaciando cada 6 meses las resonancias. Cuando hay guías de vigilancia dice que habría que seguirlo hasta 5 años al menos, y después, bueno, el segundo año cada 6 meses resonancia y tomografía, hasta el 4.º año, y después una vez por año. Pero los controles del primer año son los más importantes. Bien, excelente, Soledad, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la segunda charla, que va a estar a cargo del doctor Juan O'Connor, quien es el actual jefe del Departamento de Tumores Digestivos del Instituto Alexander Fleming, miembro fundador del Grupo Argentino de Tumores Neuroendocrinos, Argentum, miembro de la Asociación Argentina Latinoamericana de Tumores Gastrointestinales y autor de numerosos artículos, y ha escrito varios capítulos de libros relacionados a la especialidad. Juan, buenas tardes, te damos la bienvenida al seminario. Activa el micrófono, Juan. Ahí está, ¿no? ¿Se escucha bien ahí? Bueno.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes y hablar de este tema. Quizás un poco menos complejo lo que planteaba Soledad, pero dándole mi visión y un poco en relación a lo que sucede ahora actualmente con el tema de la pandemia. Pero fundamentalmente a mí me parece que acá es importante, vamos a tratar de responder y de conceptualizar algunos datos que me parece que tenemos que tener en cuenta y después actualizar en lo que tiene que ver con la adyuvancia en este escenario. Esto es lo que todos ustedes conocen, es lo que ha sido la historia de la adyuvancia en cáncer de colon, nada diferente a lo que hemos visto o que podemos conocer, la historia de fluoropirimidinas, el agregado de oxaliplatino, las combinaciones y estudios de no inferioridad con capecitabina y oxaliplatino, y lamentablemente las malas noticias de la terapia biológica y el irinotecan, que nunca han mostrado beneficios en este escenario. ¿Cuáles son los beneficios obtenidos con la terapia adyuvante cuando uno se plantea cuando va a tratar al paciente? Bueno, aunque parezca mentira, a veces verlo de esta manera puede resultar un poco más sencillo. La reducción del riesgo proporcional es independiente del estadio, pero sí la diferencia tiene que ver con la reducción del riesgo absoluto. Entonces, si en estadio 2 el 80% de los pacientes está curado con la cirugía, probablemente yo voy a rescatar un 20% en cuanto a reducción del riesgo proporcional, que se traduce en un 4% absoluto. Si uno lo mira desde el punto de vista de aquellos pacientes con estadio 3, probablemente un poco más de la mitad de los pacientes puedan estar curados con la cirugía, y esa reducción proporcional del riesgo hará que un porcentaje mayor, como ustedes pueden ver aquí, pueda beneficiarse con el tratamiento adyuvante en este contexto. Vamos a tratar de repasar la evidencia en pocas palabras. No quiero empezar con todos los estudios, pero básicamente a mí me parece que el estudio pivotal que conocemos, el MOSAIC, y el cual nos sirve de soporte para las decisiones de tratamiento adyuvante, tienen que ver con estos datos. El estudio además fue actualizado y siempre ha mostrado el beneficio de manera sostenida, lo cual siempre permite también tener un reaseguro en cuanto a las decisiones que tomamos. En este caso, probablemente, si ustedes miran la reducción en sobrevida libre de enfermedad y en sobrevida global, aproximadamente un 20 y un 22%, y si a esto agregamos la diferencia absoluta en sobrevida libre de enfermedad del 7,5 y en sobrevida global del 4% en estadios 3, ¿qué quiere decir esto? Que yo necesito tratar 13 pacientes para evitar una recurrencia y que necesito tratar 23 pacientes para evitar una muerte. Claro, ¿cuál es el número ideal? ¿Cuál es el punto de quiebre? Cuanto más cercano uno esté, por supuesto que mejor es la evidencia y probablemente genere menos toxicidad y menos riesgo de eventos adversos asociados al tratamiento. Con ese número en mente, uno podría decir, bueno, si en aquellos pacientes con estadio 3, cercano a la mitad de los pacientes, va a tener recurrencia o muerte, y si yo vuelvo a ver los números en relación a lo que puedo lograr con la quimioterapia adyuvante, van a ver que este 18% es lo que yo podría tratar de lograr con el beneficio con el tratamiento, y si quieren discriminarlo un poquito más, 2/3 partes de ese beneficio probablemente son por las fluoropirimidinas y 1/3 parte agrega el oxaliplatino. Aún en ese contexto tengo un 22% de chance de recurrencia o muerte, que es probablemente un grupo de pacientes que debemos tratar de identificar qué pacientes no se van a beneficiar del tratamiento adyuvante. Creo que ahí está la clave en aquellos pacientes con estadio 3. En pacientes con estadio 2, nosotros tomamos los datos todavía del viejo y conocido QUASAR, cuando vamos a buscar datos en relación al tratamiento adyuvante con beneficios menores al 3% en sobrevida global, el IMPACT B2, por ejemplo, con sobrevidas de 82 y 80%, o sea, este rango que es difícil cuantificarlo exactamente si uno lo extrapola a estudios actuales, es un beneficio que siempre nos ha generado duda, y la discusión fue si es el seguimiento, si los estadios 2 de cáncer de colon tienen un comportamiento biológico
que es diferente a estadios 3 o a estadios 1, no como si fuera un continuo biológico, que han sido algunas de las dudas de cómo replantearse el tema. De todas formas, es una manera de ver que este tipo de estudios, probablemente, y un poco en línea a lo que mostraba Soledad, ya no se hagan con gran cantidad, un número de pacientes donde solo la variable clínica de estadificación nos pueda dar una respuesta de qué paciente debemos tratar. Una revisión sistemática, algo más reciente, evaluando distintos estudios. Van a ver ustedes que en estos estudios, que son cuando uno incorpora estudios de tipo no randomizados, probablemente encuentre algún beneficio, y una reducción del 30 o 40%, si ustedes miran la reducción y el cociente de riesgo en este caso, como así también con la heterogeneidad que caracteriza este tipo de estudios. Bueno, porque si uno los analiza, lo puede tomar como evidencia a favor de por qué tratar estos pacientes, pero tiene que tener en cuenta que no son estudios clínicos randomizados, la heterogeneidad de los pacientes, las variables clínicas utilizadas, el tipo o carácter retrospectivo, y creo el punto clave, el perfil molecular, como así también se discutía en recto, es el camino en cáncer de colon. Desde el punto de vista de beneficio, es lo que les comentaba, el estudio más importante que tomamos, pero este es otro punto que nos interesa, que tiene que ver con la toxicidad. Y esto es algo que vivimos continuamente, los que hacemos la parte y tarea asistencial, y sabemos que prácticamente 30% o más, es probable que en nuestra experiencia sea un mayor, pacientes que quedan con algún grado de neuropatía, con distintas variaciones en cuanto a la intensidad del tratamiento de quimioterapia adyuvante. Entonces, este es un problema que está asociado claramente cuando vamos a pensar en la estrategia de adyuvancia en cáncer de colon. Y si del perfil molecular hablamos, probablemente este sea el factor que más conocemos, no es el único, pero probablemente uno debería decir que es el que mejor validación tiene. Aquellos pacientes con cáncer colorectal en estadio 2 es un factor pronóstico, de mejor pronóstico, y predictivo de falta de respuesta, como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, falta de respuesta a quimioterapia en base a fluoropirimidinas. Ese es el concepto que tenemos en relación a la inestabilidad microsatelital. Entonces, a mí me parecía siempre este artículo que habíamos visto, escrito por el doctor Tabernero, no es nuevo, es del año 2015, pero hoy me pregunto cuánto ha cambiado en base a este abordaje que ellos planteaban en el artículo, y a mí me parecía muy, muy práctico. Por supuesto que es discutible cuando uno va a buscar estrictamente evidencia, pero me parecía que incorporar el concepto de lo molecular, en este caso la inestabilidad, para tratar de identificar los grupos de bajo riesgo, sumados a las características clínico-patológicas, el T, el BELIPI, que sería la invasión vasculolinfática perineural, aquellos con T4, obstrucción, perforación, y cuanto mayor el riesgo asignado a través de las variables clínicas, mayor la probabilidad de definir un tratamiento adyuvante en este contexto. Por supuesto, no lo evaluamos en caso de estadios 3, donde existe mayor validación para realizar la quimioterapia adyuvante. Y ahí surgió la otra pregunta, que fue la pregunta que todos hemos visto y vivido en ASCO: ¿cuánto tiempo lo tratamos? Si 3 versus 6 meses. Y entonces apareció el IDEA. El IDEA es un estudio, es un metaanálisis en el cual se incluyeron diferentes estudios. Esta es la publicación en el año 2018, pero todos recordarán que en este caso los pacientes con estadio 3, con cáncer de colon, eran randomizados a 3 versus 6 meses. Esto era en base a la decisión del médico tratante. El primer concepto era que uno no debía tomar los datos de este metaanálisis para extrapolarlo a cáncer de recto y a pacientes con estadio 2, porque eran subgrupos menores en este contexto del metaanálisis. Y entonces, un dato importante a tener en cuenta es, bueno, el diseño que trata de responder. Si 3 versus 6 meses, si 3 meses de tratamiento no es inferior a 6 meses de quimioterapia,
y la evaluación de subgrupos preespecificados con características de riesgo dentro de los estadios 3. Pero no nos iba a responder cuál es el mejor esquema de tratamiento, ni tanto que a mí me parecía intuitivo, que era hacer 3 meses con el esquema que uno sostiene que es el de mayor evidencia, y posteriormente mantener la fluoropirimidina. Con esa estructura en mente, todos recordarán, y el dato más importante era que, evidentemente, o esto surge del estudio, la reducción de entre 3 y 5 veces la probabilidad de neuropatía, un dato no menor a tener en cuenta por lo que comentábamos previamente en cuanto a toxicidad, cuando mirábamos los gráficos en relación a capecitabina y oxaliplatino y a Folfox. También nos planteábamos si realmente Capox tiene menor toxicidad severa que Folfox. Creo que si uno mira en los datos, aún en aquellas características de grado 2, van a identificar que un grupo o un porcentaje importante, también en la rama de capecitabina y oxaliplatino, presentan este tipo de toxicidad, y creo que esto también uno lo tiene en cuenta para la decisión terapéutica. ¿Cuál fue la respuesta del IDEA? De manera concreta, el IDEA, recuerden que es un estudio negativo. Formalmente, desde el punto de vista estadístico, y recuerden que la presentación en ASCO, inicialmente la hizo una médica, una estadística, yo creo que se veía venir cuáles iban a ser todos los interrogantes desde el punto de vista estadístico, y para nosotros, más con los pies en la tierra, desde el punto de vista clínico. Bueno, ¿por qué el estudio fue negativo? Porque no cumplió su punto final primario, criterio arbitrario en cierto modo, de 1.12, y entonces globalmente no se demostró la no inferioridad. Y ahí a nosotros nos surgió una segunda pregunta: ¿el estudio es realmente negativo? ¿Se acuerdan que hubo varios memes, entre comillas, con respecto a la verdadera diferencia que había en esas curvas de sobrevida para considerarlo al estudio negativo? Y empezamos a ver si esto tenía que ver con subgrupos, y se definieron subgrupos de bajo riesgo, T3 y N1, subgrupos de alto riesgo, T4, N2. La P de interacción, para lo que uno intuitivamente hubiera pensado que debería ser el factor más importante, fue negativa, por lo tanto no parecía ser la variable más importante. 60% de los pacientes tienen lo que nosotros denominaríamos hoy en día un subgrupo de bajo riesgo por la presencia de T3 y N1. Y lo que contraintuitivamente pensábamos que el esquema no debería ser la variable de diferencias, fue la variable significativa, si ustedes miran la P de interacción, en este caso entre Folfox y Capox, recordando que esto era a criterio o decisión del investigador, o sea, no había una randomización, por eso les aclaro, no aleatorizada en base al esquema de tratamiento. ¿Cuál fue la conclusión del IDEA y después de tantas discusiones y disquisiciones en ASCO y en ESMO de ese año? Bueno, que en aquellos pacientes con estadio 3, los esquemas de Folfox o Capox no demostraban, no se cumplía la no inferioridad de 3 versus 6 meses en el grupo completo. Pero que en el subgrupo de pacientes con estadio 3 de bajo riesgo, de 3N1, el 60% de los casos, era tan efectivo como 6 meses, y esto surgía del análisis en el cual en ese subgrupo de pacientes probablemente uno podía optar por la opción de hacer 3 meses. Y entonces, ante tantas dudas y discusión, como era lógico, porque acá estábamos entre una discusión estadística o una discusión clínica, y la toxicidad nos quedaba, por supuesto, como un endpoint muy importante. Y entonces surgió el dato de 3N1, 60%, 3 meses pareciera ser seguro, por lo que surge el estudio IDEA, y en aquellos pacientes de alto riesgo, T4N2, lo que yo les comentaba, y era la primera impresión que uno tenía. Le hago 3 meses, y eventualmente si el paciente no tiene toxicidad ante un grupo de alto riesgo, probablemente mantengo la duración del tratamiento. Si no toxicidad, mantengo el mismo régimen, y si tiene toxicidad, saco el oxaliplatino, una manera de reducción de intensidad del tratamiento, asumiendo que el beneficio del oxaliplatino probablemente sea durante los primeros 3 meses de tratamiento. Un escalón arriba era, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes con estadio 2 de alto riesgo ahora? Si en base al análisis de estos estudios podíamos sacar alguna otra conclusión,
Estos son los estudios que fueron incluidos, el estudio italiano, el SCOT, el HORG, el ACHIEVE, el estudio asiático, que fue uno de los primeros que se presentó en base a perfil de toxicidad en ESMO previo al estudio del IDEA presentado en ASCO. Y en este análisis lo que surge es algo muy similar a lo que veíamos en estadio 3. En aquellos pacientes donde se comparaba 3 meses versus 6 meses con capecitabina y oxaliplatino, 82% de sobrevida libre de enfermedad, no diferencia prácticamente, pero a tener en cuenta en aquellos pacientes con FOLFOX, probablemente inferioridad del tratamiento en base a los 3 meses. Y entonces, ¿cuál fue el comentario, digamos, que uno debiera rever o revisar en este sentido? Bueno, parece una buena alternativa en pacientes con estadio 2 de alto riesgo, CAPOX por 3 meses. Pero si usamos FOLFOX, deberían ser 6 meses por el análisis del IDEA. Y entonces dijeron los detractores, ojo, que nunca oxaliplatino demostró beneficio en sobrevida en hacer 6 meses a pacientes con estadio 2. Entonces, o lo trato 3 meses con capecitabina oxali, lo cual, si ustedes me permiten el término, parece razonable, o bien debería ser tratamiento con capecitabina o fluoropirimidina por 6 meses. Eso surgió del análisis, un análisis muy similar a lo que veíamos en pacientes con estadio 3 del IDEA. ESMO dijo, bueno, pareciera ser que por grupos de riesgo, donde la evidencia es más firme, es en aquellos pacientes que tienen capecitabina y oxaliplatino. La evidencia no es concluyente para los de alto riesgo con CAPOX hacerlo 3 meses, y en el caso de utilizar el esquema de FOLFOX 6 meses, y donde menos evidencia hay, es inclusive probablemente inferioridad, de utilizar 3 meses de FOLFOX en aquellos pacientes de alto riesgo. Esto creo que fue de manera muy resumida la discusión y lo que se había planteado y la disquisición que se hacía entre los americanos, ASCO, y lo que surgió en la reunión de ESMO ese mismo año. Inmediatamente cuando vinimos, dijimos, bueno, hagamos una encuesta en los oncólogos argentinos, a ver qué opinaban. Habíamos venido todos muy entusiasmados, no teníamos droga nueva, pero teníamos una perla que era tiempo de tratamiento, y en ese contexto se les preguntó a los médicos qué tratamiento adyuvante indicaría para un paciente con estadio 3 de bajo riesgo, y fíjense que la mayor parte de los que respondían, diría que cercano al 70%, mantenía el mismo esquema, o sea, hacer 6 meses de tratamiento con FOLFOX o CAPOX. Surgía de acá que solo el 25% de los médicos decían que ellos modificarían su conducta a hacer 3 meses de tratamiento. Y cuando preguntábamos por aquellos pacientes de alto riesgo, prácticamente solamente, fíjense, menos del 5% optaba por una conducta de 3 meses. Conclusión, yo no les quiero contar, acá habíamos hecho una apuesta, yo pensaba que los médicos más viejos, me incluyo, íbamos a ser más conservadores. No, los médicos más jóvenes, probablemente asumiendo que no había una evidencia firme en este sentido, fueron más conservadores con respecto a modificar su conducta, ni bien llegábamos del Congreso para tomar decisiones en este aspecto, lo cual me pareció muy interesante. Pero mientras discutimos el tiempo de tratamiento y mientras esperamos y tomamos una decisión, cuidado que hay variables que son importantes. Hay 2 muy importantes que no debemos dejar de tener en cuenta. Uno es el tiempo importa, pero ahora el tiempo desde la cirugía hasta el inicio de la quimioterapia. Este es un metaanálisis que muestra que existe un deterioro por cada 4 semanas de demora en el inicio de la quimioterapia, con una disminución del 14%, ustedes lo pueden ver en el forest plot, en el caso de sobrevida global. Entonces, mientras nos peleamos por el tiempo de tratamiento y tomamos una decisión, iniciemos el mismo y no demoremos trabajando justamente en equipo con el cirujano para tratar de no perder esa ventana de oportunidad del inicio de la quimioterapia adyuvante. La otra pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo podemos seleccionar mejor a los pacientes en el estadio temprano? Y ahí vuelvo un poquito a lo que comentaba Soledad. Es un estudio muy interesante, recientemente publicado. Este es parte del niche. Fíjense los pacientes que estaban incluidos. Claro,
van a ver que había un 20% de pacientes incluidos en la rama de proficientes. ¿Por qué digo esto? Porque la rama de proficientes tuvo un 27% de respuestas completas patológicas. Eso es algo no esperable en el tratamiento. Sí era esperable en los pacientes con inestabilidad microsatélite. De todas maneras, creo que tiene que ver el estadio y tiene que ver con una población enriquecida por linfocitos T, algo lo que comentaban hoy en recto, y también por la población de CD8, que probablemente expliquen un porcentaje de pacientes que puedan verse beneficiados en este sentido. Pero ¿por qué nos llamó la atención? Y pocos pacientes, y recuerden cuando hablábamos del QASAR, del IMPACT P2, porque la respuesta completa patológica de una neoadjuvancia corta, de tan solo 4 semanas, o 2 semanas creo que era en realidad, con nivolumab e ipilimumab, mostraban una respuesta completa patológica del 100%, y en los proficientes un 27%, haciendo la salvedad que yo les decía inicialmente. Entonces, está claro que el perfil de inestabilidad nos puede dar una orientación, y avanzamos un paso más a lo que decíamos previamente cuando mostrábamos los datos como factor pronóstico y predictivo. 2 puntos más que me gustaría comentarles tienen que ver, uno con esto yo creo que es lo que se viene, estamos un poco lejos, todavía debo reconocer, pero creo que debemos aproximarnos a la definición de enfermedad residual mínima, y a mí me parecía que hablábamos de tumores hematológicos, pero creo que empieza a ser una realidad por lo que vemos en tumores sólidos y en cáncer de colon. La serie de Jin Tai de Australia, en pacientes con estadio 2, todos recordarán cuando vimos estas curvas de sobrevida libre de recurrencia, fíjense ustedes, con un hazard ratio de 0,18, que fue el estudio que yo por lo menos recuerdo claramente, valor predictivo positivo del 100% para aquellos pacientes con DNA tumoral circulante positivo, recurren todos, y miren la sobrevida de aquellos pacientes con el DNA tumoral circulante negativo. Y si uno lo mira en aquellos pacientes con estadios clínicos de bajo riesgo, o independientemente de la presencia de déficit o estado de proficiente de las proteínas de reparación, las diferencias también son significativas, lo mismo que en el grupo de alto riesgo. Un paso más de esta autora, de esta médica que, bueno, fue un poco la pionera, es la publicación también en estadios 3. Algo muy similar en 100 pacientes, ustedes pueden ver acá el DNA tumoral circulante, posoperatorio, y esto quiere decirles que yo les puse acá la curva posoperatoria, pero la curva de evaluación en aquellos pacientes que diríamos molecular positivo, y parece un sueño hablar de tumores sólidos en estos términos, pero creo que estos datos y estas publicaciones avalan que esto es el futuro, no tengo dudas. Mírenlo, cuando tienen DNA tumoral circulante negativo versus los positivos, aumenta 4 veces la probabilidad de recurrencia de la enfermedad. Y si uno lo extrapola a el DNA tumoral circulante post quimioterapia adyuvante, aquellos que tienen enfermedad molecular positiva post tratamiento, aumenta 6 veces la probabilidad de recurrencia o muerte asociada al tratamiento. Un hazard y una relación claramente a tener en cuenta. El diseño que vamos a ver de los estudios es este, un diseño adaptativo, yo diría, pero mucho más inteligente, a poner gran número de pacientes y tratar de todavía seguir buscando el rol del tratamiento en grandes grupos sin poder discriminar claramente, y esto es así, este es el estudio Dynamic, con estadio 2 de cáncer de colon, por ejemplo, con el DNA tumoral circulante posoperatorio, tratamiento estándar de quimioterapia u observación, ciego para el conocimiento del DNA tumoral circulante, y por qué no orientar el tratamiento en el DNA tumoral circulante, si positivo o negativo, la rama estándar, o si negativo, no quimio, y tratarlos cuando el paciente positiviza o si en algún momento se hace positivo el DNA tumoral circulante. La verdad es que si uno lo compara y mira con diseño de 10 años atrás de estos estudios, claramente creo que es el camino. El otro punto que me parece importante es en esto de la vamos a ponerle un nombre más optimista, medicina de precisión en estadios tempranos, tiene que ver con el immunoscore, una manera de medir el microambiente inmune, tanto en el core del tumor como en la zona periférica, con CD3 y CD8, que tiene un mecanismo bastante más complejo.
es del grupo, también hemos visto la presentación en ASCO, el grupo de Jerome Galom, donde mostraba que aquellos pacientes con alto inmunoscore intermedio probablemente tenían mejor pronóstico. Y esto era independiente del perfil o de las características de inestabilidad microsatelital. Esa relación con el microambiente hizo que en la evolución, ¿qué sabemos hoy del immunoscore? Que por supuesto requiere variación, pero que ha sido recientemente agregado como un parámetro a los criterios del TNM de la OMS. Bueno, por ejemplo, si uno quisiera tomar un ejemplo de los datos que conocemos, aparece un dato que es contraintuitivo. En aquellos pacientes que tienen un alto immunoscore, probablemente por un mejor microambiente inmune, son los pacientes que se beneficiarían de hacer 6 meses de tratamiento en aquellos pacientes que nosotros hoy en día pensamos o estamos seguros de que 3 meses es suficiente, con lo cual uno puede poner un signo interrogante. Y en aquellos pacientes que uno diría, bueno, si tiene alto riesgo, probablemente esos pacientes yo los trato 6 meses. Es el subgrupo que no se beneficia en base al immunoscore, y esta es una variable independiente de las variables clínicas. Esto es lo que podríamos decir de los datos que conocemos en base a estadio 3. El otro concepto que teníamos, todos los pacientes con inestabilidad microsatelital en estadios tempranos tienen mejor pronóstico. Parece que no es así, y si uno mira los datos del immunoscore y el estatus de inestabilidad microsatelital, van a ver que pueden identificar, si ustedes miran aquí, un grupo de inestabilidad microsatelital que tiene peor pronóstico en aquellos con bajo immunoscore. O sea que también es una variable que nos puede permitir identificar pronóstico en aquellos pacientes aún con inestabilidad microsatelital que todos asumimos como un grupo de mejor pronóstico. Digo, esto por supuesto que el gran interrogante es cómo se va a implementar y cuál es la validación prospectiva. Estos son los 2 puntos que necesitamos responder a futuro para poder tener más certeza. Yo simplemente les quiero mostrar, tuvimos la posibilidad de tener la primera experiencia en Argentina, tenemos 6 pacientes con el immunoscore, que hemos conseguido a través de conseguir el test, y por ejemplo, esto es como viene el informe, cuando tienen de alto riesgo o de bajo riesgo, en este caso un paciente que nosotros pedimos, que estaba estipulado con un alto immunoscore y con un bajo riesgo de recurrencia. En este caso era un paciente estadio 2, de 70 años, que nosotros habíamos visto con invasión vasculolinfática positiva, y la verdad que un paciente que planteaba la posibilidad de realmente si necesitaba hacer quimioterapia adyuvante o no. Nosotros le hicimos el immunoscore, pudimos tener esa posibilidad, le dio un immunoscore alto, y en esta etapa de escalar tratamientos decidimos que el paciente se reclasificaba como de bajo riesgo y probablemente no había un beneficio en el tratamiento adyuvante. Esto, repito, seguramente debemos esperar algunos datos de validación, pero creo que es una herramienta que hoy en día puede tener un rol, sobre todo en esta etapa. En pocas palabras, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esto es lo último que hemos visto de ESMO el año pasado, pacientes con estadio 2, y de acuerdo a las comorbilidades y la edad, si el paciente está en buen estado general, no tiene comorbilidades, trato de identificar alto o bajo riesgo. Si yo los estratifico en base a variables clínicas, ¿por qué no poner acá la variable de algún dato de medicina de precisión? Este es un interrogante. O si podemos hablar de enfermedad residual mínima, por lo que comentábamos del DNA tumoral circulantes. Le tenemos miedo, me incluyo, a los pacientes con T4, donde habitualmente consideramos, la posibilidad de usar tratamiento adyuvante, o cuando están estadificados y a veces tenemos un número menor al número de ganglios que habitualmente se estipula como el dato óptimo para tener en cuenta. Consideramos la variable molecular, en este caso de inestabilidad microsatelital, para tomar decisiones en cuanto a la estratificación, dependiendo de las comorbilidades, si ese paciente no hace quimioterapia adyuvante, o en algunos casos, si no tiene déficit y es proficiente, probablemente pensar en el tratamiento adyuvante. Las guías de NCCN también lo estratifican de este modo, un poco para simplificar este esquema. Yo diría que en aquellos pacientes con estadio 1, obviamente observación, estadio 2, no oxaliplatino excepto en T4, oclusión o perforación, podemos utilizar el dato de la idea de hacer capecitabina y oxaliplatino por 3 meses,
Tener en cuenta que la edad es una variable importante, estos pacientes requieren valoración funcional, tratamos de trabajar con el equipo de oncogeriatría para evaluar si ese paciente es candidato o no y medir la posibilidad de hacer tratamiento. Y creo que esto es el camino. Yo les comenté el Immunoscore porque hemos tenido esa experiencia, pero el DNA tumoral circulante pareciera ser que es una herramienta que se viene y vamos a ver en todos los trabajos que es un criterio de estratificación pendientes aún de validación. Para finalizar, y solamente hacer un comentario muy breve de lo que vivimos en tiempo de COVID, esto lo comentábamos el otro día con Guillermo y en un webinar con la doctora Elena Elés. La verdad que todas las guías que aparecieron, yo creo que las guías han surgido como sugerencias, como, digamos, opiniones en base a lo que uno podría estipular, pero a mí me parece que el tratar de establecer prioridades. ¿Y por qué pongo esto? Porque aquí sí se establece que la quimioterapia adyuvante, si ustedes miran como prioridad de media alta, está puesto la quimioterapia adyuvante para pacientes con estadio 3, quimio y radioterapia, inclusive al mismo nivel que en cáncer de mama. Es decir que yo creo que en tiempos de COVID el mensaje es no dejemos de hacer el tratamiento que tenemos que hacer en nuestros pacientes, prioricemos la decisión terapéutica, pero tengamos en cuenta que si es un tratamiento con criterio curativo, está en el subgrupo de medio o alta prioridad para el tratamiento de nuestros pacientes. Una revisión, más que revisión, una sugerencia en base a esta clasificación hecha por el grupo del doctor Marshall, donde hablan del tratamiento adyuvante, comentan qué tratamientos deberían comenzar cuando fuera posible. Acá está cáncer de recto, que me parece muy razonable. ¿Qué tratamientos uno no puede comenzar sin una justificación clara? Acá sería cómo usamos la medicina de precisión o cómo seleccionamos mejor al paciente para tratar de evitar que tenga riesgo de toxicidad cuando quizás no necesita el tratamiento. ¿Qué tratamientos no deberían ser parados sin una justificación? Adyuvancia en cáncer de colon, eso está claro. ¿Y qué tratamientos pueden potencialmente ser parados ya en el contexto, en algunos casos, de enfermedad avanzada? Y esto es lo que él planteaba, hablaba de la medicina de precisión y ponía como ejemplo el Immunoscore también en algunos casos como potencial rol en este escenario para definir mejor a los pacientes. Fleming hizo unas guías, un poco esto es extrapolado de la revisión del doctor Steve Kerr, publicada en Medscape, tratando de definir en base a la edad, el estadio, si T3N0 o T4N0, y aquellos estadios 3 con bajo o alto riesgo. Básicamente lo que hacemos es tratar de escalar, el término quizás en castellano es reducir la intensidad del tratamiento en aquellos pacientes, ya sea por la edad, por las comorbilidades o porque tengan mayor riesgo de tener una infección probablemente, y sabemos que el curso de la infección en pacientes con tratamiento activo tiene el mayor riesgo de desarrollar formas severas de la enfermedad. Bueno, esto es todo, muchas gracias, me gustó esta foto, fíjense acá, estaba en una revista italiana en el año 1967 cuando decían cómo nos imaginamos la gente en el año 2022. Espero que no sea nuestro caso, pero bueno, un poco a propósito de esta situación. Muchas gracias, Víctor. Bárbaro, Juan, clarísima tu exposición, muchísimas gracias. Acá el doctor Nicolás Mainardi de Rosario nos hace una pregunta. Pregunta, en los pacientes con cáncer de colon en estadio 2, con inestabilidad microsatelital alta, esos pacientes que tienen un factor de riesgo que no es un T4 ni es menos de 12 ganglios, sino que es alto grado o tiene invasión perineural, ¿qué conducta tomás y qué esquema de tratamiento adyuvante, si es que la sea adyuvancia, elegís? Bueno, es un área, digamos, es una pregunta no tan sencilla. Nosotros en aquel día lo que hacemos es, en estadio 2, no hacer tratamiento adyuvante. Si el paciente tiene un T4, y sobre todo T4B, planteamos la posibilidad de hacer capecitabina oxaliplatino por 3 meses. Utilizamos los datos del IDEA, sabiendo que oxaliplatino no ha mostrado beneficio en hacer 6 meses, pero es una conducta. Acá es donde uno,
Y por supuesto que lo que no se podría hacer es, si yo decido tratarlo solo con fluoropirimidinas. O sea, si yo voy a tratar un estadio 2 por T4, que creo que es la variable más importante, haría capecitabina, oxaliplatino por 3 meses, un tiempo breve de tratamiento como parte del esquema. Pero bueno, esto es un poco la conducta que tomamos hoy en día. Excelente. Otra pregunta, ¿cuán lejos crees que estamos de tomar decisiones en base a la biopsia líquida con los pacientes en estadio 2 y 3? Bueno, una expresión de deseo es ojalá que no estemos tan lejos. Una expresión realista, estamos lejos. Pero la verdad es que uno ve en los estudios, yo lo veía en las presentaciones de ASCO y decía, bueno, qué lejos estamos, pero ahora uno lo ve en las publicaciones, es el mismo grupo australiano, y la verdad es que yo creo que esto debería ser costo efectivo, porque vos reducís toxicidad en pacientes que no lo necesitan, haces una adyuvancia inteligente para pacientes que realmente sabés que van a tener peor pronóstico si detectás el DNA tumoral circulante, o sea que creo que es lo que se viene. Sinceramente, deseo que no estemos tan lejos, pero a medida que uno ve la evidencia, las publicaciones y además el diseño de los estudios clínicos, claramente creo que es un escenario que se va a venir y ojalá que en esto podamos avanzar, ¿no? Y que este sueño de conocer la enfermedad residual mínima en cáncer de colon, que hace tiempo estaba lejos, pueda ser realmente una realidad para no sobretratar o no subtratar pacientes en este escenario. Clarísimo, Juan, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la tercera charla, que está a cargo del doctor Guillermo Méndez. Él es el jefe de sección de oncología del Hospital Udaondo y del Hospital Universitario de Favaloro. Guillermo, buenas tardes, te damos la bienvenida al seminario. Bueno, Delio, muchas gracias y gracias a la Sociedad de Rosario por la invitación. El doctor Iseas y la doctora Iseas y Juan me han dejado poquito tiempo, ¿no? Me agotaron los minutos. No, te damos tu tiempo, quédate tranquilo, Guille, te lo mereces. Bueno, yo voy a hablar de secuenciación de cáncer colorectal metastásico. No voy a hacer mucho hincapié en el COVID, solamente una reflexión final, pero voy a empezar con lo que podría ser por ahí una conclusión de la charla, pero siempre me gusta empezar con esto, que es lo que es el cáncer colorectal metastásico hoy, que tiene sobrevidas que ya llegan a 30 meses, media, porque hay pacientes que con una mejor selección pueden vivir mucho más. Esto depende de lo que hagamos en primera línea, obviamente, y esto va a condicionar lo que hagamos en posterior. El perfil molecular del paciente y la lateralidad condicionan la estrategia. Yo voy a hacer bastante foco en esto. La cirugía contribuye obviamente a esa sobrevida y muchas veces, aún sin ser curativa, hay estudios incluso que han evaluado el rol de la cirugía paliativa y tiene su rol. Y hay algo importante, es que es un escenario en donde una cantidad importante de pacientes acceden a líneas posteriores, ¿no? Segunda línea, tercera línea, cuarta línea. Y esto es aplicable a la mayoría de los pacientes. Yo, en mi experiencia, son pocos los pacientes que he podido convertir a una cirugía y curar. La verdad que por lo menos en mi experiencia ha sido pobre. La gran mayoría de los pacientes son candidatos a esta continuidad de tratamiento. Y para esto es fundamental el enfoque multidisciplinario, que ya todo el mundo habla, ya no hace, siempre está bien nombrarlo, pero ya hay poca duda de qué es lo que hay que hacer. Esto era lo que hacíamos hasta no hace muy poco. Yo ahí estaba cerquita de recibirme, probablemente, todavía no viví esa época de los 90, y esto era lo que se hacía ahí hasta hacia finales de los 90, ¿no? Primera línea fluoracilo, segunda línea fluoracilo era lo único que había, y después, la verdad que vino una gran cantidad de data y de avance, de pasar a tener una droga, se pasó a tener, hoy tenemos 15, 16, 17 drogas, con algunos hitos, ¿no? Sobre todo que vinieron de la mano de la selección molecular, en el 2008 con el CARRAS, después el RAS extendido, MSI, ENTRAC, ahora más recientemente. Todas herramientas
para mejorar la selección de los pacientes e intentar tener un mejor resultado. La cirugía obviamente siempre es un protagonista en todo esto, y hoy tenemos la chance de hacer varias líneas, mantenimiento, re-challenge, algo que voy a hablar yo en un ratito. Todo esto también ha venido de la mano de que hemos aprendido a trabajar en equipo, porque todas esas nuevas herramientas sin equipo de tratamiento me parece que tampoco funcionaría. Me parece que hace falta que todo esto se discuta en un ámbito de varias disciplinas. El cáncer colorectal ha sido, como todos saben, ámbito o escenario de múltiples peleas. Acá hay algunas históricas: Floracilo, capecitabina, oxalirino, cetuxibeva, cirugía sí, cirugía no, uno podría poner cetuxipani, bueno, hay un montón de otros ejemplos, pero finalmente, y más allá de todas las drogas que disponemos y estrategias para ver cómo empezamos el tratamiento de los pacientes, finalmente yo creo que esto también está ultra dicho, ¿no? ¿En qué nos basamos para elegir la primera línea? Y yo creo que depende de las características del tumor, cómo se presenta clínicamente, la biología, como decía recién, todo lo que está recomendado por lo pronto por las diferentes guías. La lateralidad, yo voy a poner foco, me parece que es algo muy fácil, barato, pero clínicamente muy relevante para definir el tratamiento. En cuanto al paciente, edad, performance, que no tenga comorbilidades, como un laboratorio relativamente normal, la actitud, las expectativas, las preferencias, esto es bastante importante para el paciente, a considerar por el paciente. Factores socioeconómicos, esto es crucial. En cuanto a características del tratamiento, si va a ser una estrategia con chance de curación o no, perfil de toxicidad, factores socioeconómicos, muchas veces depende de lo que podamos hacer, de qué cobertura desde ya tenga el paciente, y esto yo trabajo en ámbito público y privado, lo vivo todos los días, y la calidad de vida también es un endpoint importante, y yo creo que también las características del oncólogo, ¿no? La actitud, la dedicación, dónde atendemos, si tenemos comité de tumores, el comité de tumores creo que es un índice de calidad hospitalaria, o de la clínica, las preferencias nuestras, los factores socioeconómicos, otra vez, siempre estamos muy condicionados con esto. Esto es lo que hacíamos en cuanto a la selección molecular. Yo me acuerdo en la primera época que se medía el EGFR como biomarcador para anti-EGFRs. Después se vio que no servía, después empezamos con exon 2 de Carras, después de las publicaciones del PRIME y del FIRE, nos dimos cuenta que había 15% más o menos de otras variables de mutaciones en la familia de RAS, y esto es lo que hacemos hoy, ¿no? Que mandamos a testear, por suerte lo cubre la industria. También el BRAF, que es un factor de selección para anti-GFRs, y finalmente MSI, me parece que RAS, BRAF y MSI es lo que debiéramos disponer. HER2 probablemente haya un subgrupo ahí para tener y utilizar en algunos pacientes especiales. Pero esto es lo que uno debiera hacer desde el vamos también para definir la primera línea. ¿Cómo uno se imagina esa continuidad de tratamiento? Esta es una buena histórica y buena publicación de la época en donde existían solamente fluoracilo, oxaliplatino y irinotecan. Y este grupo americano lo que por lo menos demostró en el paper es que los pacientes que recibían las 3 drogas en la historia de su enfermedad eran los que más vivían. Y es lógico, ¿no?, de pensar la sobrevida en esa época, donde había 3 drogas, si uno mira todos los papers, es esto, 20 meses más o menos de sobrevida global, 7-9 meses de FS, con el advenimiento después de antiangiogénicos y anti-GFRs y demás biológicos, ha ido creciendo mucho, y 10 meses más de sobrevida, si uno mira todos los papers, con ya los biológicos incorporados, ya la sobrevida llega a 30 meses y esa sobrevida se va extendiendo, la FS también. Es decir que hay bastante, muchas veces, cuestionamiento, sobre todo de los pagadores, pero vamos a usar un biológico, que cuándo hay que utilizar biológico. Yo creo que siempre que podamos hay que utilizar los biológicos, porque han demostrado, no solamente depende de esto, ¿no? Pero he
es bastante sencillo de ver los papers de la época prebiológica y de la época postbiológicos, que la sobrevida ha trepado 10 meses y más todavía. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha dependencia del acceso desde ya, y yo estoy convencido de que los pilares del tratamiento siguen siendo el 5-fluoracilo sobre todo, el oxaliplatino y el irinotecam. Pero bueno, siempre que uno puede disponer de los biológicos, tenemos que utilizarlos. Recién creo que se nombraba algo de acceso, además en cuanto a lo que sale, toda esta la radioterapia nueva y todo esto, que no es un tema menor, hay muchísimo publicado de estos términos nuevos de toxicidad financiera, ¿no? Esto es algo interesante donde se divide la sobrevida en todos los tumores de acuerdo a si uno vive en un país de alto ingreso económico, medianamente alto, medianamente bajo o bajo. Nosotros creo que estábamos acá, ¿no? En la pelotita naranja. Y si uno mira acá cáncer de colon, ¿cuál es la sobrevida? Esto es a 5 años, considerando todos los pacientes. En los pacientes con alto ingreso económico medio, la sobrevida es de más del 60%, y nosotros estamos acá que es 30%, es la mitad. Así que no es un tema menor el acceso. Yo lo vivo todos los días. A 15 cuadras de diferencia entre el hospital y Favaloro, que es donde trabajo, y el acceso a las terapias y a otras estrategias me parece que es muy diferente y no es un tema menor. Finalmente, ¿cómo hacemos para elegir nuestro tratamiento sistémico paliativo? Un poco de acuerdo a lo que yo fui mostrando, la clave es modular esta quimiointensidad y dar el tratamiento o dar la agresividad al paciente que se lo merece, ¿no? Podemos ir desde la monoterapia, clorpirimidina, más o menos bevacizumab para frágiles, dañosos, a lo máximo, lo que es un triplete, el famoso folfoxiri más beva, para pacientes que uno quiere convertir y demás. Inmunoterapia, yo voy a hablar algunas palabritas para pacientes con MSI. Lo que más utilizamos obviamente son dobletes más biológicos en general, pero me parece que acá está la gran clave de cómo, yo siempre digo que trato de imaginarme toda la película, desde el inicio hasta el final. Y esto nos trae bueno, que todos los cánceres de colon no son iguales, hay como un cierto sistema binario, ¿no? En el cáncer de colon tenemos BRAF o RAS wild type mutado, BRAF wild type mutado, MSI y pacientes estables, HER2 positivo no, PI3K, que todavía no se utiliza, pero probablemente a futuro lo utilicemos como un factor de selección para anti-GFRs, lo mismo para expresión de ligandos del GFR, PITEN, y finalmente colon izquierdo y colon derecho, que yo creo que dentro de estas dicotomías es lo más barato, insisto, lo más sencillo, y que tiene un fuerte impacto, por lo menos a mi modo de ver, en la forma de seleccionar pacientes. La verdad que nos dimos cuenta recién, yo por lo menos en el 2016, ¿no? Cuando se presentó el HGB, pero ahí empezaron todas las revisiones, ¿no? Y nos dimos cuenta o fuimos mirando que verdaderamente los cánceres de colon derecho iban peor siempre que los cánceres de colon izquierdo, y esto independiente, acá en esta publicación retrospectiva es desde el año 2000 hasta el 2012, y si uno mira periodos 2000 a 2003, solo quimioterapia, 2004 a 2008 es el ingreso de los biológicos, y esto es acá un poco más moderno, y fíjense que siempre hay mejor pronóstico para los pacientes que tienen tumores del lado izquierdo. Independientemente de si utilizábamos fluoracilo, estos son diferentes trabajos, pero con fluoracilo, con cetuximab, con bevacizumab, y siempre los pacientes que tienen tumores del lado izquierdo tienen una mejor evolución, una mejor sobrevida que los pacientes con tumores de colon derecho. Esta es una publicación de 728 pacientes, y más allá de la edad, de género, de algunos factores moleculares, también la lateralidad fue un factor pronóstico independiente con peor resultado para los tumores de colon derecho. Esta es una enorme revisión, fíjense, casi 1.500.000 pacientes de 66 estudios. Yo me fui a revisar bien porque no podía creer la cantidad de pacientes, pero así está publicado, y hay un 18% de reducción en la mortalidad si el paciente tiene un tumor del lado izquierdo. Esto, enorme serie de pacientes. Pero como les decía, nos dimos cuenta con la publicación o con la presentación en ASCO 2016 del KGB, donde se vio que los pacientes, independientemente de cómo se trataran, quimioterapia,
más beva o quimioterapia más cetuximab, los pacientes que tenían tumores del lado izquierdo vivían 33 meses y los pacientes que tenían tumores de colon derecho vivían menos de 20. Y esto nos trajo ahí al ruedo de si son dos enfermedades diferentes, y verdaderamente parecen brevemente diferencias, ya partiendo de diferente vascularización, diferente drenaje linfático, diferente microbiota, las lesiones precancerosas que originan a los cánceres de colon izquierdo y derecho son diferentes. Hay diferencias también si uno mira desde el punto de vista de los consensos de los subtipos moleculares, y diferente histopatogenia e historia natural. Brevemente, y una diapositiva de cada uno de estos temas. Microbioma está de moda, microbioma, microbiota. Este es un trabajo bastante complejo porque es mucho de bacterias y bastante complejo de interpretar, pero bueno, finalmente, del lado derecho hay mayor cantidad de bacterias que se relacionan con expresión de genes proinflamatorios y genes relacionados con algunos genes que llevan a la proliferación celular. Y esto es mucho más frecuente del lado derecho que del lado izquierdo, y esto es uno de los factores que probablemente determinen su pronóstico. La progresión de las lesiones precancerosas son diferentes. En general, en colon derecho están determinadas por fenotipos hipermetiladores, inestabilidad, metilación de MLH1, mutaciones en BRAF, más que la inestabilidad cromosómica, que es lo que frecuentemente ocurre en esta secuencia de adenoma a adenocarcinoma que se ve en el lado izquierdo. Diferente expresión de genes, y esto está muy relacionado con beneficio a anti-GFRs. Del lado derecho, mayores mutaciones de RAS, más mutaciones de PI3K, más mutaciones de BRAF, algunos genes como SMAD4 y TGFBR2 que dan mayor agresividad biológica. Es decir que en ese sentido también hay grandes diferencias entre los dos lados. Si uno mira los consensos, los subtipos moleculares, o el de mejor pronóstico, que es el canónico, ocurre con mayor frecuencia del lado izquierdo, y los dos de peor pronóstico, que es el subtipo 1 y el subtipo 4, ocurren en mayor medida en el lado derecho. Y finalmente, diferente perfil en general de pacientes, mujeres añosas, con tumores de alto grado, con muchas veces mucinosos, en un estadio más alto, con diferente siembra, más peritoneal, ganglionar, para el lado derecho, más hígado y pulmón para el lado izquierdo. Es decir, hay grandes diferencias. Y esto tiene una implicancia terapéutica grande, ¿no? Vuelvo al CALGB, y mirábamos pacientes tratados independientemente del brazo con beva, los pacientes del lado izquierdo 31 meses, los pacientes con tumores del colon derecho 24 meses, pero si miramos los pacientes que eran tratados con cetuximab, la diferencia es enorme, ¿no? 36 meses para los pacientes que tenían tumores de colon izquierdo y 16 meses para los pacientes que tenían tumores de colon derecho. Siempre cuando lo presentó, no me acuerdo el nombre, quién lo presentó, pero el presentador decía que en este estudio al inicio hubo una cohorte de pacientes que tenían RAS mutado y que fueron tratados, después hubo un adendum en el estudio, y la sobrevida de los pacientes con RAS mutado que eran tratados con cetuximab era de 18 meses y pico. Es decir, esta sobrevida de los pacientes del lado derecho era peor de los RAS mutados tratados con cetuximab. Esto hizo repensar un poco todo. Los estudios futuros que se analizaron por lateralidad confirmaron estos hallazgos, y si uno mira acá a la izquierda Pfizer, acá CALGB, y si uno selecciona por tratamiento con anti-GFR del lado izquierdo, ya llegamos a sobrevida de, esto bastante, en los dos estudios casi idénticos, cerca de 40 meses para los pacientes tratados con quimioterapia más un anti-GFR para tumores que están localizados en el colon izquierdo. Y tasas de respuesta de 70%, lo cual es muy importante, sobre todo en pacientes sintomáticos o en pacientes que uno quiere convertir a cirugía. ¿Qué hacemos con los tumores derechos? ¿No? Pareciera que es el malo de la película, y verdaderamente es uno de los malos de la película. Y la gran pregunta es si tenemos que ser más agresivos, y pareciera, a mi modo de ver, este estudio un poco da muy buena información. Es el famoso el estudio italiano de Folfoxiri, el TRIBE, de Folfoxiri más o menos beva,
Y si uno mira casi 150 pacientes con tumores de colon derecho, hay una reducción de riesgo importante, de hecho la mejor del estudio para los pacientes tratados con folfoxiria y beva y que eran tumores del lado derecho. Uno puede decir poquitos pacientes, pero recuerdo que en este mismo estudio la subpoblación de pacientes con tumores de BRAF mutado eran 28 pacientes, con un hazard ratio muy importante, y esto determinó que folfoxiria más beva se convirtiera en el estándar en esta población, basado en 28 pacientes nada más. Así que me parece que la data está, ¿no? De tumores derechos. Yo siempre personalmente que puedo, el paciente tiene que estar en buena condición clínica, intento tratarlos con tripletes más menos beva. Yendo de la evidencia a la práctica, a mí me parece que hay dos escenarios. Pacientes sobre todo en pacientes con lo que se llama doble o triple wild type, ¿no? RAS y BRAF wild type, en donde pacientes que quieren, o que uno pretende conversión a cirugía de las metástasis, o pacientes que están muy sintomáticos por carga tumoral, donde mi objetivo primario va a ser la tasa de respuesta, y en esa población de pacientes, la verdad que yo considero doblete más anti-GFR. Folfoxiria y beva me parece que es una muy buena opción de tratamiento, sobre todo en pacientes fit y en pacientes de menos de 70, y el doblete más beva también puede llegar a ser una opción. El doblete más beva también tiene un 60% más o menos de tasa de respuesta, es decir, no hay que ser pragmático, no es que el lado izquierdo es sinónimo de siempre de quimio más anti-GFR, pero desde el punto de vista de la tasa de respuesta y sobrevida, me parece que es el estándar. Si el paciente tiene el tumor de colon derecho y mi objetivo es la tasa de respuesta, me parece que el triplete más beva me parece que es la mejor opción que uno puede considerar, sobre todo, insisto, porque el paciente tiene que estar muy bien clínicamente. Los metaanálisis y de hecho las guías, sobre todo en SCN, aún en pacientes con tumores del colon derecho, también consideran un anti-GFR más un doblete si mi objetivo es la tasa de respuesta. Yo habitualmente no lo utilizo, pero bueno, está entre las recomendaciones y en las guías. Sí, insisto con esto, que son la mayoría de los pacientes que mi objetivo va a ser sobrevida global y calidad de vida, pacientes que no tienen chance curativa, algunos oligosintomáticos, con baja carga tumoral. Ahí me parece que el objetivo es la continuidad de tratamiento. Lo que hacemos en una primera línea va a tener impacto, yo decía, en todo lo que viene después. En colon izquierdo el estándar sigue siendo el doblete más anti-GFR, me parece. Pero bueno, tranquilamente también, si uno escucha a Axel Grote, que es de la Clínica Mayo, él sigue con su estoica opinión de que el estándar es doblete, o uno de los estándares sigue siendo doblete más beva. Yo particularmente he cambiado en cierta forma mi conducta de hace algunos años de siempre que puedo en colon izquierdo utilizar un doblete más anti-GFR. En ocasiones triplete o folfoxiria y beva. También en pacientes añosos, fluoropyrimidina es una opción. Y colon derecho, triplete más beva. Yo creo que siempre colon derecho, si el paciente está en buena condición clínica y puedo hacer un folfoxiria con o sin beva, me parece que lo considero. Y también obviamente el doblete más bevacizumab. Brevemente, para ir a una segunda línea, la pregunta es ¿qué quimio y qué biológico? Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué hizo el paciente en primera línea? Quimio, ya desde el trabajo de Turnigat, no hacemos isofolfox, hace Folfiri, y si hizo Folfiri hace Folfox. Esta parte es la parte fácil. No es tan fácil cuando hacemos Xerox, porque Celiri es un esquema que está bastante vapuleado. Nosotros en el hospital, con dosis bajas de irinotecan y dosis bajas de capecitabina, sinceramente a veces lo usamos, pero no está en ninguna guía por su toxicidad, sobre todo gastrointestinal. Y que biológico depende de que usamos en primera línea, obviamente también. Después de beva hay un montón de opciones. Yo creo que en la gran mayoría de los pacientes, si uno va a considerar un antiangiogénico en segunda línea, la mayoría usa bevacizumab. Ramucirumab tiene un estudio con mucho poder estadístico y creo que es el de mejor diseño en segunda línea con ramucirumab, pero bueno, tiene el problema del costo, ¿no? Yo no tengo mucha experiencia, la verdad, con ramucirumab. Aflibercept no está en Argentina, y anti-GFR, obviamente, si no utilizamos en primera línea,
ya son cada vez más pocos los pacientes con tumores de colon izquierdo en los cuales no usamos un anti-EGFR en primera línea, pero si no lo utilizamos, obviamente, hay que utilizarlo en segunda línea. Después del anti-EGFR no hay demasiadas opciones y la mayoría de los pacientes usamos beva, ¿no? Ahí sí que no hay mucho para elegir en cuanto a biológico. En líneas ulteriores, si no utilizamos, más raro aún, si no es un paciente con tumor de colon izquierdo y no utilizamos anti-EGFR ni en primera ni en segunda, bueno, hay que utilizarlo, hay estudios positivos en tercera línea. Reexposición a quimioterapia, no tengo muy buena experiencia, y en alguna época usamos mucha reexposición a quimioterapia, sobre todo oxaliplatino, y cada vez esto aumenta mucho el riesgo de anafilaxia, y la verdad que la data que hay es retrospectiva y con muy malos resultados, la verdad, salvo que el paciente haya dejado de utilizar el oxaliplatino por otro motivo que no sea progresión, digamos, que eso sería una reintroducción más que un re-challenge, pero no tengo buena experiencia con eso. Pequeñas moléculas, regorafenib, TAS, son moléculas aprobadas y que en algún subgrupo de pacientes, sobre todo en buena condición clínica, yo creo que tienen que ser pacientes que hayan tenido un beneficio, sin ninguna duda, con las terapias previas. En ocasiones las utilizamos. Lo mismo pacientes con HER2 positivos, hay algunos estudios que han demostrado beneficio, ya sea con trastuzumab o combinaciones con otros anti-HER2, pero es uno de esos escenarios con necesidades no cubiertas, en donde me parece que hay un campo para crecer. Y las últimas diapositivas para ir terminando, algunos escenarios, y el primero es el re-challenge, ¿no? Que sobre todo, cuando me refiero a re-challenge con anti-EGFR, es para pacientes que han progresado en algún momento de la primera línea al anti-EGFR, y en una tercera o una línea ulterior, yo vuelvo a considerar esa droga para la cual el paciente es resistente, en teoría, y esto está basado en la evolución clonal que ya ha sido más que descrita, y esta dinámica que hay con los clones resistentes o sensibles al RAS. Hay un estudio chiquito pero bastante interesante, que es este estudio Cricket, un estudio italiano, donde los pacientes en su primera línea eran RAS y BRAF wild type, utilizaban quimioterapia más cetuximab, tenían que tener más de 6 meses de tratamiento, es decir, se beneficiaban con el tratamiento. Una segunda línea con un antiangiogénico, tenían que tener esa segunda línea más de 4 meses de duración, y a la progresión, reintroducción o re-challenge, mejor dicho, con cetuximab. Y el objetivo de la tasa de respuesta, que fue bastante bueno, ¿no? Son 28 pacientes, pero este 21% de tasa de respuesta, si uno lo compara con el regorafenib o con TAS, que es menos del 5%, es más que alentador. Pero bueno, son poquitos pacientes. Una sobrevida más que interesante, de 9.8, pero cuando los investigadores empezaron a analizar molecularmente a esos pacientes, los pacientes que se beneficiaban eran los que seguían teniendo, se hacían biopsias líquidas en este sentido, y los pacientes la biopsia líquida, no se decidía el tratamiento en base a la biopsia líquida, sino estos son resultados post-estudio, ¿no? Pero fíjense que los pacientes que seguían siendo wild type en sangre tenían una sobrevida de más de 1 año. La biopsia líquida ya está entre nosotros, digamos, hoy día también, por suerte, la cubre en la industria, pero para algunos pacientes que uno considera re-challenge, o para algunos pacientes, yo ahora tengo un paciente hace poquito que se perdió la muestra tiene una biopsia endoscópica, pero se perdió, y no me queda otra que hacerle una biopsia líquida, y le he podido hacer por el apoyo de la industria. En algún momento, ojalá que lo podamos hacer nosotros en nuestro centro. Pero es algo que es verdaderamente que está al alcance. Nosotros hicimos con Juan justamente hace algunos años una experiencia de 30 pacientes ahí con la gente de Biomakers, y por lo menos fue para ver que es una opción real, digamos, lo pudimos hacer nosotros acá en Argentina, ver si, una correlación entre el RAS, las mutaciones de RAS en sangre y en tejido, y la correlación fue muy alta. Así que es una herramienta que tenemos a la mano. Otra población que vos, no sé si habló de esto, pero algo se habló en adyuvancia, pero inmuno, ¿no? Inmuno en pacientes con inestabilidad, menos del 5% de los pacientes,
pero con un resultado enormemente, por lo menos atractivo. Pacientes que no tienen, eran pacientes en tercera línea, o en segunda y tercera línea, pero con tasas de respuesta de 55% y una sobrevida del año de 71%, 85%, que esto está muy, muy por encima de lo que uno logra con segundas y terceras líneas históricas o con quimioterapia. ¿Sí? Es un dato que tenemos que tener, porque sí, el paciente tiene que tener acceso, pero si uno tiene un paciente con inestabilidad, la verdad que el acceso a la inmunoterapia cambia la historia natural, y esto yo lo puedo decir por experiencia de pacientes tratados. Y algo notable es que los pacientes que alcanzan respuesta tienen una duración de la respuesta, como se ve con casi todos los estudios de inmunoterapia. Si uno mira las curvas de los pacientes que tienen respuesta parcial o completa, la respuesta parece ser eterna y se parecen bastante a la curación, ¿no? Y por último, los pacientes con BRAF. Pacientes con BRAF que tratamos históricamente con FOLFOXIRI y beva, pero ahora hay datos del BICOM, que utilizó un anti-GFR, un inhibidor de MET y un inhibidor de BRAF, y por lo menos nos trae este dato de que probablemente a futuro hay estudios en primera línea, estos eran pacientes en segunda y en tercera línea, con el anti-GFR y el anti-BRAF, por lo menos, probablemente sea el estándar en segunda línea, otra vez con 9 meses de sobrevida. Otra vez el problema es el acceso, ¿no? Una combinación muy cara. Estrategias de COVID, estrategias todavía no de COVID, estrategias de tratamiento es un poco lo que fui diciendo. RAS mutado, me parece que hay dobletes, tripletes más o menos beva, o cambiando la quimioterapia, y esto es realmente intercambiables las opciones. Para BRAF mutado, FOLFOXIRI más beva, pero pronto me parece que vamos a tener que considerar seriamente estas opciones, que insisto son más caras, pero que han mostrado resultados bastante alentadores. En inestables me parece que lo mismo, los tratamos todavía con quimioterapia, más biológicos en primera, pero pronto va a haber datos hay datos casi de inmuno en primera, y me parece que va a ser el estándar pronto. Y en BRAF y RAS wild type, todas las opciones que fuimos diciendo recién, sin ser demasiado rígido en las elecciones, pero si tengo del lado izquierdo voy a empezar con un anti-GFR, y después las demás opciones, y del lado derecho con un antiangiogénico, y después considerar las demás opciones. Terceras líneas, lo que hablamos, y esto empujando cada vez más la sobrevida hacia los 39 meses, 40 meses, con suerte. Esto, COVID-19 y cáncer metastásico, esta sola reflexión, me parece que después de todas las webinars que hay, no sé, hay 2 por día, 3 por día, pero creo que hay que utilizar el sentido común y la experiencia, prioridades, como decía Juan recién, no hay que poner en riesgo la seguridad ni calidad de vida del paciente, evaluar pros, contras de los tratamientos, estrategias, telemedicina, gratis por lo pronto. Usamos mucha telemedicina, pero lamentablemente que los pacientes nos llaman todo el día, pero gratis. En su gran mayoría, respetar medidas de protección del paciente y nuestra, y la prioridad del paciente. La verdad que el cáncer tiene más mortalidad que el COVID, y sobre todo el cáncer más tratado. Entonces, a mí me parece que hay que, lo que decía Juan recién, tratar como corresponde a los pacientes, y sobre todo en pacientes con intención curativa, me parece que no hay que resignar chances. Y para concluir, bueno, un poco esto de sobrevida de los pacientes de 30 meses, como empecé la charla, pero en algunos pacientes esta sobrevida se va acercando a los 40 años. El concepto de continuidad de tratamiento me parece que aplica a la gran mayoría de los pacientes. La sobrevida depende de un montón de factores. Las estrategias nuevas, la verdad que son bastante atractivas, más allá de provisión, el mantenimiento y demás. Cada vez vamos a depender más de la biología molecular. Esto me parece que es muy bueno. Y esto va día a día, ¿no? Ahora tenemos los inhibidores de NTRK, que es el 1% de los pacientes, pero ya estamos empezando a testear a los pacientes, porque nos quedamos o agotamos muchas veces las chances, y los pacientes están en muy buena condición clínica. Entonces, es para otra charla, ¿no? El Foundation, toda esta serie de plataformas que hay, buscando ese huequito para meter al paciente con alguna posible estrategia de tratamiento molecular. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, Guille. Muy clara tu presentación. No tenemos demasiado tiempo, así que voy a hacer una de las preguntas que hicieron los participantes. Y la pregunta es si en pacientes que son BRAF mutado, con alto volumen de enfermedad, colon derecho, que uno por ahí elegiría hacer FOLFOXIRI, si te parece que es una opción adecuada a la situación epidemiológica que estamos viviendo. Me parece que es como decía ayer en la última diapositiva, y como decía Juan anteriormente, si vos, yo no, por mi opinión personal, no condicionaría el beneficio del paciente por la situación. Si yo tengo un paciente con un tumor de colon derecho que voy a elegir FOLFOXIRI beva, probablemente sea un paciente joven, en buena condición clínica y que requiere una tasa de respuesta para alivio sintomático, o lo que fuera. Son pacientes que yo creo que va a cambiar eso ahora con los resultados del BICOM, pero es una población de pacientes que no puede esperar, digamos, los pacientes con BRAF mutado. Los tratamos por ahora con triplete más o menos beva, o si tenemos acceso con estrategias como el BICOM, pero son pacientes que están en condiciones de tratamiento. No es una población para que yo le diga, bueno, venite en junio a ver si ya pasó la pandemia, porque lo más probable es que en junio ese paciente no lo pueda tratar. Entonces, me parece que figura dentro de, por lo menos para mí, de prioridades de tratamiento. Otra cosa es si un paciente qué sé yo, no se me ocurre. Me resulta difícil, y esto lo hablábamos ayer con Juan en una webinar, y con Soledad. A mí me resulta difícil seleccionar o decir, estar enfrente al paciente y decir, este tiene prioridad alta o tiene prioridad baja. O con Soledad, ¿vos considerarías Watch and Wait para un paciente en esta época de pandemia? Yo no me entra en la cabeza no operar a un paciente porque está el COVID, es decir, hacer un Watch and Wait, entre comillas, digamos, decir, bueno, vamos a vigilarlo porque yo estoy seguro que es para Watch and Wait, lo voy a hacer con COVID o sin COVID probablemente. Entonces, otra cosa es retrasar la cirugía, digamos, que no es Watch and Wait, pero... y lo mismo me parece que es con los tratamientos de quimioterapia. Después, en las bajas prioridades de COVID no tratemos pacientes con, no sé, regorafenib, o que están ahí en el límite, que uno ve que hay un beneficio limitado en la sobrevida. A mí me parece que, vuelvo otra vez, es con y sin COVID esa decisión, pero es una opinión muy personal, digamos, me cuesta esto del COVID y decisiones en base a eso. Por ahí porque no estuve nunca en Italia ni en España, que pobres, fue una situación compleja, y acá en Argentina todavía no nos ha pasado, espero que no nos pase, ¿no? Bien, clarísimo. Bueno, el tiempo es tirano y la verdad que quedaron algunas preguntas sin responder. Ya para ir terminando, pedimos disculpas a las preguntas que no se pudieron hacer. Yo en lo personal a los tres quedaría un rato largo haciéndole preguntas porque son los tres, la verdad, excepcionales. Quiero agradecerles la participación que tuvieron con la Asociación de Oncología de Rosario, y quiero resaltar una característica, mejor dicho, dos características que es común a los tres. La primera es la solidez académica con que dieron las charlas, y la segunda característica es la humildad con la cual lo hicieron. Así que muchísimas gracias. Y ahora le doy la posibilidad de que ustedes se despidan. Empezamos por la dama. Soledad, te doy tu lugar para que te despidas. No, nada, bueno, muchas gracias. Nosotros estamos haciendo telemedicina en todos nuestros comités. Si alguien quiere contar algún caso en nuestro correcto o en otros, digamos, de las reuniones que tenemos, la gente de Rosario o alguno que esté atendiendo esto, que nos avise. Me parece que la telemedicina nos permite mejorar las redes más que nunca. Así que nada, como me parece que en COVID
en esta época también podemos pensar, aprovechando la telemedicina mejor los pacientes y pensar proyectos cuando todo esto termine, ¿no? Muchas gracias. No, gracias. Juan, ¿querés despedirte? Bueno, Dulio, simplemente agradecerte a vos, al doctor Chinelato, la posibilidad y el esfuerzo que ustedes han puesto en mantener esta estructura y hacer la reunión. Creo que el mensaje de los tres, y no lo hablamos antes, tenemos la misma sensación, no dejar de hacer las cosas por los pacientes. El cáncer de por sí es una enfermedad grave, en el contexto de una situación grave, pero creo que uno debe priorizar nuestro rol y nuestra función es tratar a nuestros pacientes. Entonces, creo que en ese camino vamos y me parece que un poco, fíjate que lo del COVID lo hemos dejado para 1 o 2 diapositivas, tratando de explicar un poco lo que hacemos y la evidencia en este sentido. ASCO este año es un muy buen ASCO, creo, para todo gastrointestinal y justo nos toca virtual. Es la única pena que tengo, pero bueno, es así. Así que los invitamos a todos también a participar y bueno, otra vez muchas gracias y saludo también para todos. Gracias, Juan. Guille. Bueno, lo mismo, coincido en todo, digamos. Gracias, Duilio y el doctor Chinelato por la invitación. Es un esfuerzo enorme que hacen y muy valorable. Y coincido con Soledad que probablemente si algo bueno va a traer esta pandemia es que nos dio la gimnasia de la telemedicina, digo telemedicina en cuanto a comités de tumores, y es bueno lo que dice Soledad, ¿no? de intentar, nosotros en el hospital cada 15 días nos comunicamos con Córdoba, por ejemplo, y se discute, se presentan casos, ellos presentan casos y de tumores digestivos, obviamente, y los discutimos, y me parece que es algo bueno, ¿no? Para tomar como ejemplo y para compartir comité de tumores y experiencias. Y bueno, me parece que no viajamos más, porque si ASCO sale bien, ESMO sale bien, listo. Va a ser un viaje virtual. Por un tiempo largo no vamos a viajar. En el Ludahondo, ¿qué día y qué horario son los comités para que podamos, si queremos presentar algún caso? ¿Sole? Los miércoles a la 1 es el correcto, los martes a las 11 es el esófago y estómago, HPV es el viernes a la 1, los viernes a la mañana hacemos un comité general, ¿no? Juan también tiene su telemedicina ya pre-COVID, ¿no? Con sus comités, pero son los martes, ¿no, Juan? Sí, lo que hacemos, Duilio, pasando el chivo, es las reuniones de ECO, que lo hacemos hace 2 años, coordina Fede Esteso, así que también podemos mandarles invitación, lo hacemos una vez al mes, un pequeño update del tema y después discusión que, bueno, se conecta mucha gente del interior, así que creo que va creciendo, también invitamos a todos los que quieran, ¿no? A compartir experiencia y trabajamos así en equipo también. Gracias, Sole. Excelente. Bueno, nuevamente, gracias a los tres. Excelente. Y como Juan pasó un chivo, bueno, nosotros también de la Asociación de Oncología de Rosario pasamos un chivo y avisamos que el próximo seminario virtual va a ser el 4 de junio, va a ser la jornada de cáncer de próstata metastásico y cómo adaptamos los tratamientos en la era COVID y post-COVID. Vamos a tener un invitado estrella que es el doctor Pablo Maroto, del Hospital Sant Pau de Barcelona. Él nos va a contar su experiencia.